Muy buenas tardes, mi nombre es Alondra Moreno Rodríguez y mi tema a exponer son las fuentes formales del orden jurídico. Comenzaré hablando sobre la noción de las fuentes del derecho. Las fuentes de derecho son aquellos elementos que se otorgan al poder de la autoridad para tomar decisiones judiciales y legislativas. Una constitución o un estatuto son consideradas fuentes del derecho. Esas fuentes son los orígenes de los cuales se deriva la autoridad y la fuerza de coerción. En ellas se incluye cualquier registro, documento o decreto, entre otros, a los cuales se le puede recurrir para conocer los derechos implicados en una situación particular. Un ejemplo sería una constitución, que es un acto de la población realizada por los representantes elegidos para ese propósito. Esta es la ley suprema y es vinculante en todos los cuerpos legislativos a futuro, hasta ser alteradas nuevamente por la autoridad de la gente, generando las leyes de los estados o municipios que llegan a ser elaboradas constitucionalmente por las legislaturas de los estados. Esas tienen la autoridad total y completa de sus estados respectivos. Las leyes son realizadas frecuentemente por cuerpos legislativos inferiores autorizados por la legislatura. El cumplimiento de dichas leyes son obligatorias para las personas. En la actualidad, las fuentes de derecho surgen de los órganos públicos y en determinados procedimientos, tomando en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho de acuerdo a las necesidades jurídicas de hoy en día. Las fuentes del derecho llegan a definirse según sus antecedentes. Estas pueden ser el derecho natural, la cual sostiene que la ley moral y la justicia son inalienables para el ser humano. El derecho escrito, que está constituido por los documentos que establecen una regla de conducta de carácter obligatorio, y el derecho anglosajón, o también conocido como el common law, que esta nada más se basa únicamente en la jurisprudencia. Las fuentes de derecho se clasifican como las fuentes materiales o reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes materiales son las que determinan el contenido de las normas. Las fuentes formales están divididas por 5 tipos, las cuales son la legislación, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La legislación es la más rica e importante de las fuentes formales y esta se divide en 6 etapas, las cuales son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la vigencia. La ley es la norma escrita que genera obligatoria y establece que emana del poder público por motivo de interés general y en beneficio de la convivencia social. La costumbre es la fuente más antigua del derecho, en la cual son divididas por 2 tipos, que es el objetivo y el subjetivo. La doctrina, que está constituida por los estudios de carácter científico que realizan los juristas con la finalidad principal de sistematizar, interpretar y replicar las normas jurídicas. La elaboración científica del derecho son producidas por los juristas que se constituyen por la doctrina. La jurisprudencia es la fuente formal de derecho, producto de la aplicación e interpretación de la ley, en la cual son las ciencias del derecho o la teoría del origen público, del origen jurídico positivo. Y por último, que son las fuentes históricas, que estas llegan a ser por los documentos del código, papiros, libros, inscripciones, entre otros, que encierran el texto de una ley. La legislación de los países del derecho escrito es la legislación más rica e importante de las fuentes formales, las cuales se le puede llegar a definir como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se le da el nombre científico de leyes. La ley no es una fuente de derecho, sino que llega a ser el producto de la legislación. Quiere decir que no representa su origen, sino que se representan las actividades legislativas. El proceso legislativo llega a ser el conjunto de actos y procedimientos que se realizan para la formación de leyes, es decir, que son las que reforman a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos jurídicos secundarios. En los modernos procesos legislativos existen 6 diversas etapas, como se habló en el mapa conceptual anterior, las cuales son la iniciativa, la disensión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia, con el objetivo de llegar a describir en qué consisten los diferentes momentos de tal proceso. Un ejemplo serían las diversas etapas de la formación de las leyes federales, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Las reglas que lo conforman son encontradas en los artículos 71 y 72 y en los, de la ley citada fundamental y el artículo 3 y 4 del Código Civil de Distrito. Estas dos llegan a ser
los poderes que en nuestro país intervienen en la elaboración de las leyes federales, que son el legislativo y el ejecutivo. La intervención de aquellos relacionados en las tres primeras etapas. El proceso legislativo en los Estados Unidos mexicanos la representa el presidente de la República, los diputados federales y senadores, las legislaturas de los estados y los ciudadanos. El presidente de la República presenta las iniciativas, la promulgación y los decretos. Las y los diputados federales y senadores son los que representan las iniciativas y en su caso aprueban las leyes y los decretos correspondientes. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México son los que presentan iniciativas y evalúan las reformas constitucionales. Y por último, los ciudadanos y las y los ciudadanos que están en un número equivalente, es decir, al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes correspondientes. Las etapas de los procesos están constituidas por la iniciativa, la disensión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de vigencia. La iniciativa es el acto por el cual se determinan los órganos del Estado que someten a la consideración del Congreso de un proyecto de ley. Quiere decir que el derecho de iniciar las leyes o decretos se competen según el artículo 71 de la Constitución Federal en aquellas que se contienen al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La disensión o discusión es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas con el fin de determinar si saben o si deben o no ser aprobadas a la Cámara en donde inicialmente se llega a discutir el proyecto de la ley. Suelen llamarse Cámara de origen y a la otra se le clasifica como la revisora. La aprobación llega a ser el acto en el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. Esta puede ser total o parcial. La sanción es aquella aceptación de una iniciativa con el Poder Ejecutivo. Esta es posteriormente como la aprobación del proyecto de las cámaras. La publicación es el acto en el cual la ley, una vez aprobada y sancionada, se da a conocer a quienes deben cumplirla. Dicha publicación se hace el llamado diario oficial. Las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación se encuentran en el artículo 72. Y por último, que es la iniciación de la vigencia, que es el derecho patrio. Existen dos sistemas de iniciación de la vigencia. Estas son el sucesivo y el sincrónico. Esas completan en el artículo 3 del Código Civil del Distrito Federal. Existen tres diversos términos. Estos son la sanción, la promulgación y la publicidad. En primer lugar, se denomina la sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la infracción de una norma jurídica, dependiendo del tipo de norma incumplida o violada. Estas pueden haber sido las sanciones penales o penas, sanciones civiles y sanciones administrativas. En segundo lugar, se le llama la sanción al acto formal mediante el cual el jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto. Por ejemplo, en España, el rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales y por su extensión, además se denomina sanción a la aprobación o autorización de cualquier acto jurídico. Otro ejemplo sería en Argentina, en la cual la sanción es el acto formal mediante el cual el Congreso de la Fuente llega a ser una norma. La promulgación es un acto formal y solemne realizado por el jefe de Estado, a través de la cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena hacer cumplir dicha promulgación, dándole la misma fuerza ejecutiva y carácter imperativo. La promulgación, como sostenía Brawley Blancatinari, es la partida de nacimiento de la ley, por cual le da existencia a cierta auténtica y la revisible de corrección de fuerza coercitiva. A su vez, la publicación es el acto que consiste en dar conocimiento público del contenido de la ley u otra norma jurídica de la ciudadanía, como un reglamento o sentencia judicial con efectos. En la actualidad, en la mayoría de los sistemas jurídicos se realiza la distinción conceptual entre la promulgación y la publicación. Sin embargo, en el pasado, tales fueron considerados como sinónimos. Las diferencias de estas son que en la sanción se llega a distinguir
de otros actos que integran el proceso de elaboración de las normas jurídicas estatales, como la referendación, la promulgación, la ratificación y la publicación. En la promulgación tiene como la finalidad autenticar la existencia de una ley y ordenar ejecución. También se le efectúa regularmente mediante el acto administrativo, el dictado en el decreto, y la publicación, que tiene como objetivo dar a conocer el texto de las normas jurídicas. Esta se realiza comúnmente mediante la inserción del texto de la ley en el periódico. La costumbre como fuente del derecho. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado como esta jurídicamente obligatorio, es decir, que el derecho nacido consuetudinariamente, el jus moribus constitutionem, como el jurista francés y profesor de Derecho en la Universidad de Nancy, Franco Jenny, definió la costumbre como un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho grupo. Las definiciones precedentes revelan que el derecho consuetudinario posee dos características. Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo, y la dos, que son las tales reglas que se conforman del derecho positivo. Cuando los integrantes las practican, los individuos, que son los que las practican, les reconocen obligatoriedad como si se tratara de una ley. La costumbre jurídica. La costumbre jurídica es el conjunto de reglas y principios de comportamiento que se vienen repitiendo en nuestra sociedad, ya que se contempla como los preceptos de atacar gracias a una conciencia común en cuanto a su obligatoriedad. Se trata de un derecho no escrito, a diferencia de otras leyes regulares que componen el ordenamiento jurídico. Las distintas clases de las costumbres jurídicas, de acuerdo a la tradicional tipología romana canonista, son el costumbre secundum legem, o según la ley, la cual se trata de la costumbre que expresa consideración y o emisión legal que adquiere la fuerza de la ley. La costumbre praeter legem, o fuera de la ley, que hace referencia a lo que no está regulado por la ley y por lo tanto no se le considera ilegal. Y la costumbre contra legem, o contra la ley, la cual es la práctica que va en contra de la ley, que es la contraria abiertamente a una disposición legal. Sus características de la costumbre jurídica son la espontaneidad, la formación lenta, no tienen autor conocido, suelen ser incierta o imprecisa, son una serie de actos uniformes que revelan acatamiento a una misma regla. Lo que importa es que la regla sea observada por todos, o por lo menos casi todos los casos en los cuales se presenta la posibilidad de cumplirla. Y por último, que son reiterados en forma constante. Existen tres formas de costumbre, las cuales son los delegante, el delegado y el delegatorio. Y por último, están divididos por elementos, los cuales son el objetivo y el subjetivo. El objetivo se puede verificar fácilmente mediante los sentidos, los cuales se refieren a una conducta generalizada que se llevan a cabo de forma constante una y otra vez durante un periodo de largo tiempo. Y el subjetivo se trata de la asunción por la parte de la mayoría de los miembros de una sociedad de que es preciso actuar de una forma determinada según una obligación jurídica, y que si no se realiza ese comportamiento puede ser sancionado jurídicamente. Voy a hablar sobre lo que son el delegante, el delegado y el delegatorio. El delegante se da cuando, por medio de una norma jurídica no escrita, se autoriza o determina instancia para crear un derecho escrito. El delegado se da cuando la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias, y la delegatoria o el delegatorio, que se da cuando la costumbre tiene tal imperio que abroga a la ley. Relaciones del derecho consuetudinario con el legislado. El derecho legislado es, en términos sencillos, el derecho creado por el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en conjunto con el Poder Ejecutivo presencial de los Estados Unidos mexicanos, es decir, que se refiere al derecho que es elaborado por un órgano específico, dotado de la facultad para crear normas imperativas, generales, abstractas, para que el derecho pueda tener la característica de derecho escrito. Es menester que él o los documentos que aparezcan normas sean promulgados.
por la autoridad que compete como derecho del país. En ese sentido, el sistema jurídico mexicano, como en la mayoría de los países de América Latina, es escrito como por reconocerse en la ley el carácter de la fuente formal principal, dejando la costumbre como una fuente secundaria. Por su parte, el derecho consuetudinario es el derecho que tiene como origen la costumbre en la práctica reiterada de ciertas acciones a través del tiempo por un grupo determinado. Los usos y costumbres de ciertos grupos sociales son un ejemplo de cómo el derecho consuetudinario adquiere sustancia y que posteriormente es traducido en derecho positivo mediante la disensión de los tribunales. Así podemos hablar de un derecho consuetudinario estadounidense o británico, en la medida en la que un derecho integrado por las costumbres y las decisiones tribunales, este derecho se denomina como el common law, que significa derecho común. Aunque este elemento pueda ser definido como derecho consuetudinario, el término en inglés se utiliza para identificar a los países de tradición anglosajona basados en un sistema jurisprudencial. Su naturaleza es principalmente jurisprudencial y en sus orígenes con una base formada en la costumbre. La distinción entre el uso y la costumbre. El derecho consuetudinario, o también llamado como un uso o varias costumbres en una fuente de derecho, estas son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque el tiempo se ha hecho costumbre. Su cumplimiento es decir, que se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que han producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. Conceptualmente es un término opuesto al derecho escrito, que también es considerado como un sistema jurídico, como el derecho continental y el derecho anglosajón o common law. Incluso algunos países coexisten con ellas. Genny lo define en estos términos. Se trata de las prácticas generales, unas, otras locales o profesionales, que concurren de un modo táctico en la información de los actos jurídicos, especialmente los contratos, y que en virtud de los principios de la autonomía de la voluntad que se sobreentienden en estos actos, inclusive con algunas reservas en los de carácter solemne para interpretar o completar la voluntad de las partes. La diferencia entre el uso y la costumbre es que la primera llega a ser el hecho y la segunda llega a ser un derecho, en donde se refiere que no todo uso es costumbre, pero la costumbre es uso. Y por último, están las costumbres en el derecho mexicano, la cual la costumbre desempeña en nuestro derecho un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga tal carácter. No es, por ende, fuente inmediata, sino mediata o supletoria del orden positivo. En el artículo 10 del Código Civil del Distrito Federal establece el principio general de que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Es decir, que la costumbre no puede derogar la ley. Lógicamente, nada impide concebir la posibilidad de que se forme una costumbre contraria a los textos legales y en la cual concurra los dos elementos, objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista de la doctrina romano-canónica, esa práctica tendría el carácter de costumbre jurídica obligatoria. Desde el punto de vista legal, en cambio, sería un hecho antijurídico. Muchas gracias por su atención.